Paris Saint-Germain 0, Borussia Dortmund 1 en la vuelta de las semifinales de la Champions League 2023-2024. El global finalizó 2-0 a favor del primer finalista en esta edición del máximo torneo continental a nivel clubes en Europa. Felicito a toda la gente del Borussia Dortmund que debe estar con una felicidad inmensa debido a haber clasificado a su primera final desde el año 2013. Aquella vez cayeron en el mismo escenario en el cual disputarán el partido decisivo este año en Wembley, pero como en el año 97 se hicieron con su primera y hasta ahora única orejona, ¿quién te dice que en esta oportunidad no vuelven a alzar semejante trofeo? Siento que es merecido el pasaje de este club hacia la gran final de la Champions League, como también es sorprendente. Con el diario del viernes, creo yo que muy pocos se imaginaban de por sí que Borussia Dortmund superase la fase de grupos. Recordemos que estuvieron en el grupo de la muerte, integrado por el Milan, el Newcastle y precisamente el Paris Saint-Germain. Sin embargo, los alemanes pasaron como primeros, dejaron el camino a un PSV competitivo, eliminaron sufriendo a un Atlético de Madrid que lo superó durante muchos tramos en la eliminatoria. Y en esta ocasión, en su última parada, previo a la final, derrotaron en ambos partidos de la serie a un PSG que decepcionó. Independientemente de las situaciones manifiestas de gol con las que contaron los parisinos en este segundo encuentro, en el cual merecieron más suerte, creo yo que eso se debe más producto de la voluntad, de la obligación, de las ganas que, por haber desplegado un fútbol a la altura de las circunstancias. Existieron una cantidad de falencias importantes del Paris Saint-Germain, contando tanto la ida como la vuelta, pero yo creo que lo que más se notó es que el Paris Saint-Germain reaccionó muy tarde. Porque en la segunda parte del partido de vuelta, jugando local en el Parque Los Príncipes, ahí cagaron a pelotazos al Borussia Dortmund, que resistió, aguantó y sacó su boleto hacia Wembley. Pero antes, el PSG, estando en desventaja, no pisó el acelerador. Se acercó al arco defendido por Kobel, debido a que tenían que mínimo igualar la eliminatoria, pero realmente no llegaron a ser tan incisivos. No gestaron jugadas de tanto peligro. De todo esto, el Borussia Dortmund siendo sacrificado, un equipo disciplinado, ordenado desde lo táctico, sin sobrarle mucho tampoco, fue capaz de contrarrestar los intentos ofensivos que ha tenido el Paris Saint-Germain y encima la mandó a guardar cuando hacía falta. Y el sacar provecho
las chances que se te presentan marca la diferencia, porque al final, en una serie como esta, todo se decide por detalles. Y es así si uno se lo pone a pensar fríamente. Ya que si el Paris Saint-Germain metía una de las claras que tuvo, todos esos palos, incluyendo 2 travesaños y demás, probablemente el desenlace hubiese sido distinto. Nunca lo sabremos. Lo que está claro es que el Borussia Dortmund fue justo vencedor porque fue inteligente. No perdonó, metió los que hacía falta y después supo ser superado durante un tramo larguísimo. Los segundos 45 minutos los padecieron, pero aún así resistieron la embestida total y absoluta del Paris Saint-Germain, que aunque incomodó, y ahí sí mostró una postura ofensiva y realmente noté que decididamente fueron al frente, pusieron quinta. Ya había pasado un tiempo considerable en el cual ellos no dieron la talla. Porque sí, en el primer tiempo contaron con alguna que otra aislada. Pero acciones que, si vos te fijas bien, tampoco son recontra de riesgo. El Borussia Dortmund, me atrevo a decir que en la primera parte no dominó, pero sí que controló los ánimos. Controló los ánimos del juego, ya que el Paris Saint-Germain no acababa de agilizar en los últimos metros. El Borussia Dortmund esperaba, aguantaba, tocaba la pelota hacia los costados, algo que yo mencioné en la previa, que no era lo indicado para el Borussia Dortmund. Esto es salir desde el fondo, incluso hubo imprecisiones, recuerdo de Emre Can, que falló en la salida, pero aún así el Paris Saint-Germain no asfixió arriba, no presionó. Cuando estaban, no contra las cuerdas, pero sí condicionados por haber perdido la ida. Y yo creo que el desarrollo de este partido fue bastante similar al que se vio la semana pasada. Porque aunque hubo una mejoría en el Paris Saint-Germain, y contaron con su chance como para haber anotado aunque sea en una oportunidad, no hubo nada fantástico en el Paris Saint-Germain. Eran individualidades, algunos puntos muy altos, como es el caso de Vitinha, del cual ya hablaré más adelante, pero me fascinó no solo su entrega, sino su sangre fría, su calidad para disputar un encuentro de semejante exigencia, a diferencia de otros que no rindieron como uno esperaba. De hecho, como mucha gente creía, ¿no? Pero bueno, Vitinha sí que estuvo presente, que pidió la pelota, que se hizo cargo. El tema es que no lo acompañaban. A todo esto, ante el muro amarillo que fue el Borussia Dortmund en el complemento, cuando encima nada más comenzar la segunda parte se pusieron 0-1,
con un gol insólito que le hacen al Paris Saint-Germain. Por supuesto que existe un mérito en Hummels, que cabeció, se desmarcó, apareció por el segundo palo y la metió cuando era sumamente importante que el Borussia Dortmund marcase la diferencia como para no sufrir tanto, que después igual no estuvieron tan tranquilos, pero ese segundo gol en la eliminatoria yo creo que lo perjudicó notoriamente al PSG, que más allá de envalentonarse y crecer a partir de otro mazazo, un balazo de agua fría que no era esperado en ese preciso instante de partido, la realidad es que al PSG le faltó dinámica, inteligencia, pensar. En muchas se apuraban, remataban desde cualquier lado, sin parar pelota, sin levantar la cabeza, sin fijarse si contaban con un compañero o no cerca. Los mediocampistas no aparecieron tanto, sacando a Vitinha, que es un párrafo aparte. Los extremos no convencieron del todo. Gonzalo Ramos en punta, que para mí era lo ideal. Lo mencioné antes de que se juegue la vuelta y vuelvo con lo que dije. Yo considero que lo mejor para el Paris Saint-Germain era que Mbappé jugase por izquierda como extremo, en la posición que mejor resultado le ha dado a él personalmente en cuanto a nivel y al Paris Saint-Germain en sí, mientras que en punta Gonzalo Ramos, una referencia que por arriba podía llegar a inquietar un poco a Hummels. Un caso hipotético, no sucedió después, pero es fácil hablar sabiendo el resultado con el diario del lunes. Yo previamente pensaba que era una buena idea lo de Gonzalo Ramos. Y es más, yo creo que no falló tanto Luis Enrique poniéndolo. Porque contó con chances clarísimas, manifiestas de gol. El tema es que él no la supo aprovechar. Ahí está el gran problema. Pero le llegó la pelota. Después le faltó movilidad, mostrarse y definir. Cada tirito, manda al arco, que la verdad fueron flojos en su mayoría. Y muchos ni siquiera fueron de los 3 palos. Y el Paris Saint-Germain estuvo bastante perdido, desconectado. Por más contradictorio que suene, debido a que si uno se fija en las ocasiones, tanto un lado como el otro, se da cuenta que el Paris Saint-Germain durante un lapso lo pasó por encima al Borussia Dortmund. Pero por obligación. Porque dadas las circunstancias, estando perdiendo por 2 goles, contabilizando el de la ida, tenían que dar un paso hacia adelante. Lo cual no significa que hayan jugado un fútbol sensacional, ni mucho menos. Yo me saco el sombrero con el Borussia Dortmund, que estuvo ordenado. Todos hicieron los auxilios, ayudaron defensivamente. Hablo de los mediocampistas en adelante, contando a los extremos. El delantero mismo, Füllkrug, hizo un desgaste formidable. El Borussia Dortmund, más allá de
haber estado en inferioridad, no en el resultado, sí en el juego, muy retrasado, repleando completamente. Incluso Terzic en un momento puso línea de 5 porque había que mantener el resultado como sea y seguir controlando a un PSG que se venía y se venía y se venía. La aposta es que el Borussia Dortmund en todo momento fue consciente de lo que exigía. No solo este partido, la eliminatoria en sí. Cuando tenían que atacar, lo hicieron. Cuando tenían que hacerse con la tenencia de la pelota, cumplieron. Y a la hora de defender, dieron una masterclass. Sobre todo los centrales que en un ratito lo comento, pero me fascinaron. Me volvieron loco. Me resultó apasionante el nivel de ambos defensores de una dupla central maravillosa que ofreció un rendimiento excelente. La compenetración, la versatilidad, el entendimiento de cada acción, la ubicación. Perfecto. Lo de ambos defensores centrales del Borussia Dortmund y en sí colectivamente lo del Borussia Dortmund. No hay un nombre específico que se destaque a tal punto, con mucha diferencia respecto a lo demás. Y como no existe un ego de semejante magnitud, los tipos se comprenden entre ellos, van a matar el uno por el otro y dejan la vida por la camiseta, por el escudo. A diferencia del Paris Saint-Germain, que cuenta con algunos jugadores que afrontan estos encuentros en punta de pie, sin lastimarse, sin atrabar, sin poner huevo, no solamente yendo con todo al piso a recuperar una pelota, sino también distribuyendo la bocha, moviéndose entre líneas intentando generar una falta. ¿Cuánto le faltó al PSG en cuanto a funcionamiento? Porque después sí, estuvieron a nada de anotar un gol, romper absolutamente con la eliminatoria, y ahí no sé qué hubiese ocurrido honestamente. La cosa está en lo anterior a la segunda parte. Yo no le puedo reprochar mucho al PSG en el segundo tiempo, porque ahí hicieron todo lo que estaba a su alcance. Centros desde la derecha, desde la izquierda, frontales, en pelota parada, remates desde afuera del área, cabezazos, tiros lejanos, mano a mano. Fallaron lo que no está escrito. Una barbaridad de chances desperdiciadas que, por supuesto, pasaron factura. Porque el Paris Saint-Germain no fue capaz de remontar y acumula un nuevo fracaso europeo. Y me parece que este año la tenía más fácil, no solo por la calidad de los rivales, floja respecto a temporadas pasadas, sino porque además hay realmente buenos nombres en el PSG, pero que no saben asociarse. No está el sentido de equipo instalado como si el Borussia Dortmund. Yo creo que el PSG es mucho mejor equipo de lo que la gran mayoría considera. Pero eso no quita que cuando queman las papas de verdad,
no les da. Se les enfría el pecho. Arrugan. Y no me quedo únicamente con lo que se vio sobre el cierre, porque eso es fácil. Yo voy a lo que pasó en cursos anteriores y tanto en la ida como en el primer tiempo y la vuelta. El Paris Saint-Germain regaló la primera parte. ¿Hubieron ocasiones para ellos? Sí. Una jugada en la cual Mbappé mete la conducción por adentro, va sorteando rivales, se la da a Zaire Emery que la abre hacia Dembélé, el mosquito define al primer palo, pero la pelota no fue ni siquiera entre los tres palos. Hubo una volea de Mbappé a las manos de Kobel, una buena combinación entre Hakimi y Dembélé para que todo acabase en un disparo blandito de Gonzalo Ramos a las manos de Kobel, un tiro de media distancia por parte de Vitinha, que la agarró el arquero Borussia Dortmund sin mucho inconveniente. Y dicho sea de paso, más allá de haber contado con más situaciones de gol, si se quiere, que ninguna fue muy concreta, estas que nombré, comunes, normales, sin que sea para deleitarse, el Borussia Dortmund en una transición rápida, algo que ejecuta a la perfección este equipo, tanto en el retroceso, pasando de ataque a defensa, como viceversa, Adeyemi casi rompe el cero en los primeros 45 minutos. En una jugada en la cual queda mal parado el Paris Saint-Germain, algo que uno podía imaginarse que iba a suceder, teniendo en cuenta que el Paris Saint-Germain se jugaba la vida. Aún así, en esa apareció Donnarumma, que la sacó abajo. Zaire Emery lo siguió a Adeyemi, que se iba mano a mano, pero Marquinhos también figuró por ese sector y lo fue tapando para que no tuviese un perfil tan cómodo como para definir con facilidad. Pero esa sí que fue una chance muy clara. Después, en el trámite del juego, el Paris Saint-Germain a mí personalmente no me terminó de gustar, y aún teniendo más posesión y en la estadística superando en ese apartado Borussia Dortmund, la cosa, como digo siempre, no está en la cantidad, sino en la calidad. Y el Borussia Dortmund, independientemente de ciertas equivocaciones del fondo, que el PSG no supo aprovechar, algo que me parece insólito, como ahí el PSG no apuró, no fue a marcar individualmente y a poner las líneas muy altas como para evitar que Borussia Dortmund se saliese con la suya ahí. Porque inclusive cuando se adelantaba un poco Dembélé, ¿qué pasaba? Madsen, que tenía la pelota, por poner un ejemplo, la cruzaba hacia Ryerson, que aparecía a la altura del círculo central, y como el PSG no tenía una presión sincronizada, quedaba expuesto en el fondo. Ya que los laterales, de flojo partido ambos, me parece, Hakimi algo mejor en fase de ataque, aún así creo que lejos de su mejor versión. La realidad es que defensivamente dejaron un montón de espacios. Claro, con Borussia Dortmund no tenía apuro, porque ya había sacado la diferencia en la ida,
Tampoco fue a la ofensiva a lo loco. Pero si era así, no lo puedo garantizar tampoco, pero estoy prácticamente convencido que al PSG le caían más goles, ¿eh? Hubo otra más allá de la de Yemi que mencioné hace instantes. Una bocha que baja Fulkrug, que es increíble como aguanta de espalda y pivotea, un fenómeno. Se le deja a Rierson, que remató al primer palo, no pudo ser para él en esa. Pero el Borussia Dortmund estaba mostrando síntomas de encontrarse con más seguridad, con más confianza y estando mejor parado en cancha. Porque el PSG teniendo la suya, sí, todo acababa en la nada misma, en remates sin mucho sentido, en acciones sin tanta creatividad, los laterales no desbordaban, los extremos se metieron más por adentro en el complemento, pero no lo hicieron en la primera parte, cuando era necesario mover a una defensa sólida al Borussia Dortmund. Rierson incluso estuvo bastante seguro. Ya sobre el final del primer tiempo, sufrió en algún que otro duelo contra Mbappé, pero Kylian, aún saliéndose con la suya, en acciones puntuales, hubo una que metió y mandó un centro, la agarró Kobel, relajado, sin excederse de confianza, pero sin padecerla realmente. El PSG jugó a media máquina, creo yo que subestimando a su adversario, creyendo que iban a resolver la eliminatoria, iban a ser capaces de dar vuelta a la tortilla en la segunda parte. Un error gravísimo. Porque Paris Saint-Germain no se avivó de que a estas alturas, en la élite, bueno, podés entrar al terreno de juego así, siendo tan flojo, sin imponer un ímpetu. Porque el Borussia Dortmund no tenía la necesidad de ir al frente con todo, de ampliar la ventaja a su favor. Están 1-0. Ahora, un error garrafal que pudo haber hecho Borussia Dortmund, y por suerte no fue así, fue el quizás, en un hipotético caso, haber pensado en replegarse de arranque. Eso no pasó. Pero si lo hacían, hubiesen cometido un fallo enorme, monumental. Porque ahí el PSG hubiese tenido la pelota en zonas de mayor peligro y hubiese hecho todo un partido como lo fue el segundo tiempo. No solamente ahí, sino que durante gran parte del encuentro de vuelta. Algo que le pasó a Barcelona, que puso una línea de 10 atrás, más o menos, y claro, Vitinha la agarró afuera del área y la mandó a guardar. La cruzó al segundo palo, abajo, pimba. A Troden, y sí. En cambio, el Borussia Dortmund usó la cabeza y Terzic ideó un plan de juego alineando a los jugadores habituales que
comprendieron cuál era su rol y ayudaron los jugadores de arriba, los de atrás, se mantuvieron en sus posiciones y con solvencia, mientras que el Paris Saint-Germain no le encontró la vuelta. En el primer tiempo, puntualmente, ahora voy con el segundo, pero digamos que el empate 0-0 era justo. El PSG, más allá de varias recontra esporádicas, en ningún momento apretó, mientras que Borussia Dortmund tocaba, planteó un partido táctico, de pizarrón, y esa jugada de ajedrez, de momento les estaba saliendo, al menos yéndose al descanso. Ya para el complemento, de un inicio el PSG salió siendo un vendaval. Pero, más allá de contar con otra iniciativa, queriendo ser protagonistas, dándose en cuenta de que los minutos pasaban y no terminaban de tener ritmo en los metros finales como para ser determinantes, fueron al frente, modificaron el semblante, la postura, pero justo ahí llegó una acción ridícula que resume la historia del PSG en la Champions League, me atrevo a decir. Marquinhos le da un pase atrás a Donnarumma, innecesario. Marquinhos que hasta ese tramo del partido me había gustado un montón. Creo que defensivamente despejó pelota, estuvo seguro y opacó bastante, incluso los ataques al Borussia Dortmund en la primera parte. Pero ahí exigió demasiado Donnarumma, que a todo esto estuvo lento, como siempre, despistado, no fue a despejar la pelota fuerte, de forma contundente, como hacía falta. Donnarumma no llega, le tira un compromiso Marquinhos, no lo niego, porque ese pase atrás con tu pierna inhábil, usando la zurda, teniendo la posibilidad de revolearla, tirarla lejos o dar un pase, porque había opciones. No, Marquinhos, ya de por sí, se manda una cagada y Donnarumma encima no te salva nunca. A todo esto, córner para Borussia Dortmund, centro de Brandt, y Mats Hummels aparece solo en el área, uno de los mejores defensores vía aérea. Hizo presencia en el área chica, sin ningún tipo de marca. Le comió la espalda a Marquinhos, que no marcó a nadie, y a Beraldo, que estaba en un cumple. Lo propio Donnarumma, que ni salió. Otra vez le hacen un gol en área chica el PSG sin que su arquero salga a intentar despejar. Yo realmente no puedo comprender cómo carajo no juega Keylor Navas, un arquerazo en serio, eternamente infravalorado, que fue suplente y en su lugar nuevamente jugó Donnarumma, que dejó mucho que desear. En esa específica, el Borussia Dortmund, en la más clara, con la que contó, no dudó y concretó. A partir de ahí, el Borussia Dortmund no quiso saber más nada, y salvo una de Brandt, con una serie de rebotes, el Borussia Dortmund prácticamente no pasó de mitad de cancha, pero hizo un esfuerzo magnífico, admirable y memorable para aguantar su ventaja. El PSG fue a la ofensiva con mucha decisión, pero sin ideas, sin tanto conceptos, sin un plan, simplemente por inercia y más allá de situaciones muy claras,
no pudieron igualar la serie. Hubo modificación de Luis Enrique, ninguno de los que entró modificó mucho la dinámica que se estaba viendo. Y a todo esto queda resaltar la mala fortuna del Paris Saint-Germain con los cuatro palos que tuvo. El primero, un centro barra remate al arco de Mbappé, que aparece por izquierda, recorta para adentro y saca una bomba que yo no terminé de saber exactamente si fue un tiro o una bocha para que alguien la peinase y vaya adentro, pero dispara Mbappé con todo, si es que fue un disparo como tal, y Gonzalo Ramos, en vez de darle con precisión, con dirección, contacta con la pelota, pero le pifia en el aire, le cae la bocha a Zaire Emery por el segundo palo, que define con el pie abierto y la manda al palo, cuando era para darle con todo un chanfle al segundo palo, y que algún jugador de Borussia Dortmund con algún rebote la mandase a bordar, no. Zaire Emery falló en lo que fue un nuevo intento frustrado del Paris Saint-Germain, que incluso volví a mencionar, pero en el primer tiempo hubo una de Mbappé, un centro raso, que la pifia con la zurda. También un despeje de Schlotterbeck que casi termina en gol en contra. Pero en la segunda parte, la cantidad de imprecisiones en los metros finales del Paris Saint-Germain ya fue una cosa absurda. Porque primero estuvo esa, después una de Gonzalo Ramos que pasa por encima del travesaño cuando tenía tiempo y espacio para definir mejor. Un tiro fuerte, potente, duro de Nuno Méndez que se estrelló en la base del poste cuando quiso clavarla al segundo palo. Hubo un remate potentísimo de Vitinha, el más rebelde del Paris Saint-Germain y para mí el mejor jugador de la cancha, hablando de los dirigidos por Luis Enrique, pero la pelota pegó en el travesaño, remató varias veces afuera a Vitinha, aunque ninguna pudo meterla. Hubo también un cabezazo de Marquinhos, que gana mucho por arriba, pero no pudo darle dirección a esa pelota. Ha marcado con bastante frecuencia Marquinhos de cabeza en Champions League para el PSG en partidos clave, fíjense, pero ahí no la pudo mandar a guardar. Tuvo una en la vida similar, si no me falla la memoria, pero el PSG estaba recontra salado y todo quedó más en evidencia cuando Dembélé tiró un centro al segundo palo, Nuno Méndez le erró al cabezazo, o creo que era Barcola que ahí ya había ingresado, le queda la pelota a Hakimi que se la cede a Kylian Mbappé solo, en el punto penal prácticamente, sin nadie enfrente. Sí, o sea, estaba Kobe, la defensa, pero siendo Mbappé, teniendo todo el arco, o gran parte de él, mejor dicho, le dio mordido, la pelota dio un pique, justo la llega a rozar Kobel y otra vez la bocha se estrelló en el travesaño para evidenciar la noche fatídica del Paris Saint-Germain. Encima, sobre el cierre, hubo dos jugadas insólitas, dos pases filtrados a Mbappé, que se encontró con oportunidades inmejorables para definir y se resbaló. Se iba mano a mano y se cayó solo. Y dos veces ocurrió esto que menciono. Él se quedó reclamando una supuesta falta que para mí no existió ni en una ni en otra. Y al final, el Borussia Dortmund, con muchísimo carácter, con demasiada personalidad, jugará
su tercera final de Champions League. Nuevamente, felicitaciones para la gente del Borussia Dortmund porque este equipo dejó el alma, dio la vida, supo sufrir, pero también supo ser determinante y, en el sentido colectivo, demostró estar más que a la altura de las circunstancias. Por algo se metieron ni más ni menos que en el próximo partido, que será en Wembley. Veremos si ante el Bayern Múnich, repitiendo la final 2013 en Champions League, o ante el Real Madrid, en lo que sería un duelo tremendo. Pero el Borussia Dortmund jugó en función de lo que exigía este partido y creo que con mucha justicia está en la final, porque también cuenta lo de la ida, que fue impresionante. Así que es para sacarse el sombrero y para felicitar y destacar a este Borussia Dortmund, que sin ser un equipazo, sin contar con grandes nombres, dio el gran batacazo, sorprendió a propios y extraños y está a 90 minutos, 120 o incluso una tanda de penales de quedarse con su segunda Champions League en toda su historia, por lo que tiene un mérito increíble, ¿no? Ya haré mi pronóstico cuando se conozca el segundo finalista, pero tengo ganas en este preciso momento de hablar puntualmente de los jugadores del Borussia Dortmund, empezando por Gregor Kobel, que no fue necesaria su injerencia, al menos no tanto. Si es cierto que esa bocha que desvía de Mbappé por nada es crucial, aunque no era un tiro tan complicado, la llega a tocar y desvía la trayectoria de la pelota, pero después el PSG erró ocasiones de por sí. No es que Kobel tuvo una actuación fenomenal y salvó a los suyos. Yo creo que eso hay que decírselo a los defensores de Borussia Dortmund, que fue escandaloso el nivel que ofrecieron. Kobel, de todas formas, me gustó mucho, por supuesto. Y a Madsen atrás se la bancó ante Dembélé. Falló cada vez que intentó contragolpear, salvo el primer tiempo. Poco a poco, producto del cansancio, intuyo, perdió muchas pelotas, estuvo bastante impreciso y eso pudo haber pasado factura. De todas formas, le hacían coberturas, siempre lo cubrían a Madsen, que de igual manera me parece que ha rendido. Lo de Schlotterbeck es realmente fantástico. Cómo interceptó pases, ganó un montón de juegos aéreos, de duelos aéreos mejor dicho. En el juego aéreo, impecable. Una personalidad tremenda. Ganó en un montón de ocasiones, aún teniendo las que bancar contra un PSG bastante ofensivo. El Schlotterbeck viene sorprendiéndome en esta Champions y me parece que hoy se ha consagrado definitivamente. Mats Hummels, con 35 años, no es que haya jugado un gran partido, no es que haya hecho una serie tremenda, sino que directamente dio una masterclass de cómo se defiende. Y para mí, tras este encuentro, es con claridad el mejor defensor en esta edición del torneo. Lo digo así. Porque además de meter el gol, que dio cierta paz al Borussia Dortmund, teniendo en cuenta que no tenían que ir a buscar más y más tantos, y fue un alivio lindo para los alemanes, que ahí ya estaban más complicados. Después de que los Humans fue extraordinario. Cortó todo por arriba. Salió a interceptar en jugadas puntuales hasta mitad de cancha casi. En el cuerpo a cuerpo, un fenómeno. Los cruces que metió, las intercepciones. Cómo se anticipó constantemente. Defensivamente dio un nivel excelso de 10 puntos.
digno de ser la figura de la noche. Para mí la descoció. Y también hay que sumarle el gol que mete, para mí fundamental. Es que lo de Hummels ha sido monumental en todo el sentido de la palabra. Considero que ha sido con claridad el mejor jugador del terreno de juego. Ryerson, aún con sus fallos, como Madsen, creo que ha resistido bastante, cortó por arriba, interceptó sin ser un lateral increíble, algo nunca antes visto. Se sacrificó, puso las pelotas sobre la mesa e impuso condiciones. Sabitzer retrocedió, colaboró, metió garra, cortó mitad de cancha. No fue su mejor partido, pero sí que dio un rendimiento aceptable. Buen papel de Emre Can, sin destacar y teniendo sus fallos. Creo que ha sido de lo peorcito del Borussia Dortmund, quizás Emre Can, aunque después levantó mucho. Con el pasar de los minutos, el capitán, siendo un tipo utilitario, demostró estar a altura de circunstancias y subió su nivel, pero no había empezado tan fino. Adeyemi retrocedió, presionó, recuperó pelotas, hizo un ida y vuelta fascinante. Como ayuda atrás a Adeyemi es una cosa de locos. Como te hace la gamba, es para aplaudirlo, honestamente, en ese sentido. Lo propio Brandt es un jugador técnico, de buenos controles, con visión de juego interesante, pero que también, dadas las condiciones que se fueron dando a lo largo de este partido, colaboró en el fondo, tocó con criterio. Muy buen partido de Brandt, también llegó Sancho que tiró un chiche en el primer tiempo y jugó bastante bien, aún sin romperla toda como en la ida, me gustó lo suyo, mientras que Füllkrug despejó por arriba, se sumó a la línea defensiva, aguantó todo de espalda, una bestia en ese aspecto. Jugó Marco Reus un rato, que es muy querido, sé que la gente se vuelve loca y desea con ansiedad que cierre su ciclo en el Borussia Dortmund con una Champions League, luego de sus múltiples lesiones que condenaron su carrera. Aún así es fiel al Borussia Dortmund y va a jugar su último partido con esta camiseta en Wembley, ni más ni menos en la final, por lo que va a ser un final de película independientemente del desenlace definitivo. Marco Reus algún que otro destello, pero no acabó de resaltar tanto. Niklas Süle me gustó, ingresó y aportó atrás, mientras que Mecha jugó un ratito, así que mucho no puedo decir de él. Edin Terzic lo ha hecho y siendo un curso irregular, se podría decir, Borussia Dortmund, al menos en Liga, y a lo largo de esta campaña, en la Champions League, tomaron un aura que los transformó no solamente en candidatos, sino ahora en los primeros finalistas de la competición. Así que eso hay que enmarcarlo realmente. No así a los jugadores del PSG. Al menos no a todos. Sí, algún que otro. Yendo ahora con los parisinos. Donnarumma del arco, flojo. Cuando necesita a su equipo nunca responde. Sí, sacó una buena bocha, pero al final en los reflejos es donde más destaca, pero el juego con los pies es de lo peor que vi en mi vida. Y nuevamente decepcionó en ese sentido. Tiene clara responsabilidad en el gol que le hacen a los parisinos. A Rafa Hakimi en ataque una cosa, en defensa otra. Hakimi sumándose a la ofensiva, sí, tiró unos centros, algún otro gran desmarque, pero más allá de hacer un tándem positivo con Dembélé, no acabó de explotar sus máximas cualidades. Marquinhos, bien atrás, despejando, cortando, interceptando, dando salidas limpias del fondo, pero tuvo un error garrafal, ese pase atrás que derivó en el córner, que acabó en el gol del Borussia Dortmund. Marquinhos es una cosa tremenda, porque para mí no es tan malo como mucha gente
lo tiene, que dice que es un perro. Yo no estoy tan de acuerdo con esa postura, pero sí es cierto que ha fallado en una crucial. Beraldo, mal Beraldo. En alguna que otra recuperó ciertas pelotas, pero no. Pésimo lo suyo. Honestamente, Fulrock lo aguantó sin tanta complicación. No marca nadie Beraldo cuando era de él Hummels, en ese córner que acabó en el mítico tanto del alemán. Beraldo encima ha fallado en la salida, en ataque prácticamente que no participó. Nuno Méndez, como siempre, defensivamente deja bastante que desear, pero en ataque, bueno, casi mete un gol, ¿viste? Ahora, en el primer tiempo casi no nos desbordó. Y Kylian Mbappé por izquierda siempre estaba en situaciones de 2 contra 1. Va, de 1 contra 2, pensando en él, contra una defensa del Borussia Dortmund que estaba compenetrada y fue realmente una muralla inquebrantable. Zaire Emery, alguna que otra, más o menos decente, pero tampoco resaltó. Es chico, pero de todas formas no convenció. Vitinha sí que tuvo entrega, sacrificio, garra, carácter, pidió la pelota, le pegó con mucho metro de distancia al arco, se animó, tocó de primera, jugó con predisposición, con criterio, con carácter, y eso hay que destacarlo. Terminó llorando en el piso porque él sí que dio absolutamente todo, no Fabián Ruiz, que jugó en puntita de pie. Fabián Ruiz, pobre en su rendimiento, no participó mucho, no gravitó tanto y estuvo bastante desaparecido en acción, incluso errático. Dembélé le puso onda, metió ganas, pero en los metros finales no acabó de ser decisivo. Estuvo en esos días en los cuales no le salen las cosas y no sabe cómo arreglársela. Gonzalo Ramos falló una barbaridad. Yo creo que el PSG necesitaba una referencia que Mbappé jugase por izquierda, pero Gonzalo Ramos, aunque se desmarcó y tuvo sus oportunidades, despreció todas, así que no puede salvarse en mi consideración al menos. Entró Marco Asensio, que tuvo un tiro libre en una jugada que da para comentar. ¿Era penal o no? Un derribo de Hummels, creo que fue a Dembélé. Sí, a Dembélé, que hizo un recorte ahí en el borde del área y justo en la línea baja. ¿Fue pena máxima o no? Yo creo que justo, ligeramente se dio afuera del área, pero por nada no fue penal para el PSG. Marco Asensio tomó la responsabilidad de tiro libre, pero no la mandó a guardar, falló. Y después, la verdad que no se notó mucho su entrada a la cancha. Barcola desbordó alguna que otra, pero no acabó de gustarme. Kang-Shin Lee tuvo un remate al segundo palo, abriendo el pie, que se pudo meter. Pero yo creo que los flashes negativamente van con Kylian Mbappé, que es un gran jugador. Mucha gente lo ha juzgado en estos últimos tiempos por no haber tenido una gran Champions League, ya sin Neymar, ya sin Messi, con las llaves del club, siendo el protagonista de un proyecto que no acabó resultando. Kylian Mbappé gambeteó en alguna que otra, sí, le pegó al arco en 2 o 3 puntuales, pero se resbaló en el momento menos oportuno, en 2 ocasiones de hecho, que son increíbles. Controló muy mal ciertas pelotas en el primer tiempo. Acabó mejor la primera parte. Remontó un toque a base de encarar, de recortar, con su clásica gambeta. Pero aún así no acabó de ser decisivo. Tuvo remates muy flojos, ya sea desviados o blandos a la mano del arquero. Kylian Mbappé es un gran jugador, pero como dije en su día, para mí está algo sobrevalorado. Y no tiro esta de oportunista, que muchos sabrán. Claro, lo dicen porque es fácil pegarle a un jugador que quedó eliminado. Yo creo que Mbappé es un futbolista con muy buenas condiciones, pero que está lejos de los mejores. Porque hoy jugó en su puesto habitual, no de 9.
Al final acabó estando en esa posición e incluso jugando en punta. Tuvo la ocasión más clara del partido para el Paris Saint-Germain probablemente. Una chance que era para definir, que era darle primera, fuerte arriba y entraba esa bocha. Estaba Schlotterbeck, sí, Cobel, pero si Mbappé, como muchos afirman, es el mejor jugador del mundo, sin discusión, ¿por qué ahí no la van a guardar? ¿Por qué en otras tampoco? Y justo se resbaló. Yo no dudo de la calidad de Kylian Mbappé. Reitero, es un gran jugador. Pero cuando dicen que es el mejor del planeta sin ningún tipo de debate, yo la verdad no lo entiendo. ¿Por qué? Sin ningún tipo de debate. Si cuando realmente la cosa se puso complicada para el Paris Saint-Germain, él no dio la cara. Al menos en el momento más decisivo siempre, acabó pifiándola. Y le echan la culpa a Messi, a Neymar. ¡Puh! Y ahora Mbappé quedó, ¿eh? Y él no respondió como hacía falta. Neymar y Messi no ganaron una Champions el Paris Saint-Germain, no. Cuenta casaca no se consagraron, alzando a orejona. Pero Neymar los cargó a una final y a una semifinal al año siguiente. Y rompiéndola toda mal. Mientras que Mbappé jugó unos partidos específicos, pero no fue tan constante. Como sí Ney, que siempre demostró su jerarquía. Y que muchos consideran su paso por el PSG como un fracaso porque no levantaron a Champions. Cuando la descosió. Entiendo lo de las lesiones, se cumple la hermana. Entonces, a que por supuesto, sí. Hay que contar que no jugó tanto como uno esperaría, pero Neymar Jr. estuvo a minutos de darle la primera conquista en la Champions League al PSG. Si lo hacía, todos dirían que fue un fenómeno. Que por un partido cambia el relato, yo no soy así. Por eso yo creo que Mbappé es un gran jugador. Y lo digo aún habiendo quedado eliminado, teniendo una Champions discreta. En los números muy bien, sí, bastante goles, pero en los momentos decisivos no acabó de aparecer, no destacó como uno debería exigirle, más si es considerado como la estrella del fútbol mundial. Yo entiendo que tiene unas características asombrosas, si vamos a ciertos aspectos, la velocidad, el remate, pero no hay que compararlo con CR7, no hay que compararlo con Messi, y no hay que creer que es el sucesor de nadie. Que yo llegué a leer en su día que iba a ser el nuevo Pelé, el nuevo Ronaldo Nazario. Mbappé es Mbappé. Y por más de haber demostrado ser un muy buen jugador, evidentemente sin estar tan bien acompañado, no acaba de resaltar al 100%. Tuvo su destello, sus pinceladas, pero yo creo que no terminó de estar a la altura de las circunstancias, decepcionó como todo su equipo, mientras que el Borussia Dortmund avanzó a la final y creo yo que hoy ganó el fútbol de verdad. Dejo el video por acá, si les gustó, dejen su like, suscríbanse y recomienden este contenido que se llama gente. Nos vemos en la próxima.